artículo, como lo dice el doctor, me pareció muy interesante porque creo que cada vez la cardio-oncología es una disciplina que va tomando más fuerza en la cardiología y cada vez nos vamos a ver más enfrentados a estos pacientes que realizan efectos adversos de algún tratamiento quimioterapéutico. Entonces, el estudio que escogí se llama atorvastatina para disfunción cardíaca asociado a las antraciclinas. El acrónimo es el STOP SA Randomized Clinical Trial, es el STOP CAM, fue publicado en JAMA el 8 de agosto del 2023. Entonces vamos a hablar algo de los dos autores principales. Tenemos al doctor Thomas Neyland. El doctor Neyland trabaja en Massachusetts en el General Hospital. Es director del programa de cardio-oncología, es codirector del programa cardíaco de resonancia y de PET-CT, y este doctor aparece en 150 publicaciones indexadas. Y tenemos también al doctor Tiago Quinaglia, que es un cardiólogo y es doctor en farmacología, y le ha puesto un especial interés a todos sus proyectos de investigación en imágenes cardíacas. Este doctor aparece en 110 publicaciones indexadas y es brasileño. Entonces vamos a empezar a definir cómo las diferentes sociedades nos proponen que debemos definir qué es la cardiotoxicidad asociada a la quimioterapia. Entonces, como podemos observar, diferentes entidades nos definen cómo debemos enfrentar o definir qué es una cardiotoxicidad asociada a la quimioterapia. Vamos a hablar como de las más importantes y las más precisas y las que más nos atañen para este club de revista. Entonces, en la revisión que vamos a hacer grande es acerca de las antraciclinas, entonces voy a basarme en esta definición de la FDA acerca de la toxicidad asociada a la doxorubicina, que es como la reina o la molécula más importante de las antraciclinas, y se define como una disminución absoluta del 20% de la fracción de eyección o una disminución del 10% en la fracción de eyección eh, por debajo del límite normal o por debajo del 45%. Esta parte se las quiero presentar, me pareció muy interesante, que la encontré en este libro de Abeloff, que es uno de los libros más importantes con el área de oncología, y traigo pues como unos datos que encontré en este libro y me parecieron pues como muy importante compartirlo con ustedes. Acá tenemos este logo de la cardio-oncología, cada vez va tomando más fuerza y cada vez está viendo más la necesidad de ahondar en esta disciplina. Y en este libro nos comentan que más de 15 millones de estadounidenses con antecedentes de cáncer están vivos, es decir, que cada vez estos pacientes que están enfrentados a cualquier proceso neoplásico tienen una expectativa de vida que es cada vez mucho mayor, y la mitad de estos pacientes que son supervivientes fueron diagnosticados en los últimos 10 años. Entonces, cada vez esto por la tecnología, el aumento de la pesquisa y de todas las herramientas que cada vez tenemos más, se diagnostica más cáncer, y de todos estos pacientes, hasta un 47% tenían más de 70 años al momento del diagnóstico, que es muy importante de esto. Entonces, como cada vez diagnosticamos más y son pacientes de más edad y tenemos que sobreviven mucho más tiempo, se ha demostrado que la enfermedad cardiovascular puede llegar a competir con el cáncer, especialmente en las pacientes con cáncer de mama. Inclusive se está equiparando a ser una de las principales causas de muerte en estas pacientes, es decir, estas pacientes ya no están muriendo de la enfermedad oncológica per se, sino que están falleciendo de todos los procesos relacionados con las intervenciones terapéuticas que hacemos los médicos. Y tenemos que en el European Heart Journal nos proponen que algunos tumores como son mama, próstata, endometrio o tiroides, la mitad de estas pacientes de estos pacientes, perdón, van a estar enfrentados a enfermedad cardiovascular. Entonces tenemos esta gráfica que me pareció muy bonita y es acerca del equilibrio que siempre debemos tener en las acciones terapéuticas que les damos a los pacientes. Entonces tenemos unos factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, todo este es el espectro de los pacientes oncológicas, y tenemos el tratamiento de cáncer que fue pasado o actual, y tenemos también una predisposición y una biología y la enfermedad del cáncer. Entonces, esta es la cardio-oncología, que nos busca tener un equilibrio entre los resultados del cáncer y los resultados de la enfermedad cardiovascular. Lastimosamente, esto a veces es muy difícil de mantener, entonces con esos tratamientos que cada vez son más agresivos, que nos prolongan la expectativa de vida de estos pacientes que tienen cáncer, lastimosamente estamos aumentando estos efectos deletéreos y aumentando de una forma considerable
resultados cardiovasculares, llevando inclusive a que estos pacientes ya no mueran tanto por su enfermedad oncológica, sino que mueran de desenlaces adversos cardiovasculares. Para hablar algo de rápido de la historia de las antraciclinas, entonces en 1963 fue descubierta la primera antraciclina, que es llamada danorubicina, fue la primera descubierta, pero ya en 1966, solo a los 3 años de su descubrimiento, se reportó el primer caso de toxicidad cardíaca asociada a esta antraciclina. Y fue hasta 1977 cuando se encontró que este efecto cardiotóxico depende en gran medida de la dosis acumulativa de estos medicamentos, y en 1980 ya se empezaron a hacer unos esfuerzos muy grandes porque se veía que si bien como un tratamiento oncológico era muy efectivo, también tenía unos efectos a nivel cardiovascular muy importantes. Entonces ya se empezaron a hacer unos esfuerzos grandes para mirar cómo se podría disminuir esa toxicidad asociada a este medicamento. Hay varias opciones para uno proteger estos pacientes, como ahorita las vamos a describir más adelante. Y fue ya hasta el 2012, vemos que esto es muy reciente, o sea, realmente esto es un área que estamos apenas como en descubrimiento y en desarrollo. Se descubrió el papel tan importante que tiene la topoisomerasa 2B como una base molecular muy importante para hablar de la toxicidad cardíaca asociada a las antiaciclinas. Esta gráfica es muy bonita porque nos resume a grosso modo cuáles son los pacientes que más riesgo tienen de hacer toxicidad por las antiaciclinas. Lo primero es, como les había descrito, la dosis acumulada. La doxorubicina es como la molécula reina o más icónica de este grupo de medicamentos, y se tiene una dosis que ya está muy estandarizada y estudiada, que más de 250 miligramos acumulada es una dosis ya con muy alto riesgo de producir cardiotoxicidad. Lo otro es aquellos pacientes que tengan más de dos factores de riesgo cardiovasculares y que tengan también alguna terapia que lleve a ese riesgo de enfermedad de cardiotoxicidad. Lo otro es que haya combinación con otro agente cardiotóxico, esto especialmente con el trastuzumab. Recordemos que esto es un anticuerpo monoclonal que también es muy utilizado en los pacientes que tienen el gen ER2 positivo en cáncer de mama. Entonces, estos pacientes, especialmente este es un blanco muy importante para nosotros, porque vemos que estas pacientes con cáncer de mama, aparte de que están sometidas a las antraciclinas, también el trastuzumab hace parte importante del arsenal terapéutico de estas pacientes. Tenemos también a los pacientes que tuvieron radiación en el pecho previa o concurrente, los pacientes que tienen una fracción de eyección que sea borderline, o que tengan antecedentes de alguna alteración estructural en el corazón. Esta gráfica me pareció muy bonita, yo quería ahondar un poquito en eso, pero en aras de tiempo pues es imposible. Pero esta es otra nueva perspectiva que nos está dando el doctor Boer acerca del síndrome cardio-oncológico, y no solamente mirarlos como dos condiciones que son separadas, sino considerar que estas hacen parte de un mismo espectro. Inclusive en esta revisión se nos proponen 4 síndromes cardio-oncológicos, pero en aras de tiempo pues no podemos decirlos, pero sí es muy importante conocer que la una puede llevar a la otra. Entonces vamos pues como a referenciar esto de forma rápida. Entonces, estos autores nos proponen que el cáncer puede llevar de una manera directa o indirecta a enfermedad cardiovascular. Y por el contrario, la enfermedad cardiovascular también nos puede llevar de una manera directa o indirecta al cáncer. Entonces vamos a hablar de esta primera, de esta parte de arriba, que es quizás como la que más estamos familiarizados. Entonces la primera es como el cáncer afecta de manera directa el corazón. Entonces, una de las hipótesis es que hay un riesgo aumentado pues de las hipótesis o de lo que se ha descrito, es que hay un riesgo aumentado de eventos tromboembólicos arteriales y venosos, y además la misma caquexia que nos produce el cáncer puede llevar a alteraciones en la función cardíaca y estructural del corazón. Pero también hay unos mecanismos indirectos que son quizás los más estudiados y los más grandes, y son los efectos adversos derivados del tratamiento que uno le da a los pacientes con cáncer. Y tenemos estas moléculas que son quizás las más importantes, las antraciclinas, el trastuzumab, pero hay muchas otras que tienen efecto cardiotóxico, y la radioterapia también tiene un efecto deleterio muy importante en todo el sistema cardiovascular. Pero también tenemos la otra contraparte de esto, y es los efectos cardiovasculares que nos llevan a aumento en el riesgo de cáncer. El primero es la radiación, como un efecto directo. Los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, como estos pacientes se someten más a pruebas diagnósticas que requieran irradiación, y esto claramente se ha demostrado que aumenta el riesgo de cáncer.
Y por otra parte, hay hipótesis de que la cicatriz y remodelamiento cardíaco nos pueden crear un ambiente que sea prooncogénico. Y los medicamentos, esto es increíble y creo que ninguno de nosotros pues está como muy familiarizado con eso. También cada vez hay más estudios y la evidencia se va volviendo más gruesa de que los medicamentos que usamos para el manejo de enfermedad cardiovascular nos llegan a aumentar el riesgo de cáncer y tenemos estas moléculas que cada vez se está estudiando más y se ha visto su relación. Por ejemplo, los IECAS, hay varios casos de reportes de aumento de cáncer de pulmón y con los ARA2, cáncer en el sistema genital masculino. Para hablar de cada uno de los medicamentos oncológicos que tienen impacto a nivel del sistema cardiovascular, lo voy a referenciar pues como muy grande. Tenemos estos de la tirosinquinasa y inhibidores del factor de crecimiento endotelial. Estos tienen muchos mecanismos por lo cual tienen efectos adversos en el sistema cardiovascular. El primero es mediante isquemia o afectación en el árbol coronario, también mediante hipertensión y mediante aumento de los eventos tromboembólicos. Y tenemos todo este grupo que tienen un efecto grande a nivel del cardiomiocito y nos llevan a producir pues, falla cardíaca, como son los ER2, como el trastuzumab y el pertuzumab, que son muy usados en cáncer de mama. Tenemos los inhibidores de proteasoma, como el bortezomib, y las antraciclinas, como la doxorubicina y la epirubicina, que son los medicamentos que vamos a tratar en el club de revistas hoy. También tenemos los agentes alquilantes, como la ciclofosfamida, que también nos puede llevar a un efecto directo sobre el cardiomiocito o aumenta el riesgo de tromboembolismo. La radiación, que era otro de las opciones terapéuticas que usamos tanto en cáncer, también tiene múltiples efectos deleterios a nivel del sistema cardiovascular, como es en la enfermedad coronaria, en enfermedad valvular y en enfermedad pericárdica. Simplemente es para mirar todo el espectro de cardiotoxicidad, no simplemente nos vamos a referir a disfunción cardíaca, sino reconocer que hay múltiples consideraciones que debemos tener en este espectro. Entonces, lo primero es que podemos tener disfunción cardíaca, podemos tener también miocarditis, esta es muy rara, pero considerarla siempre en los inhibidores inmunes del checkpoint, por ejemplo, es rara, pero existe. La otra es la toxicidad vascular, como les mostré ahorita con la radioterapia. Tenemos la hipertensión, que es quizás la que más vemos o a la que más nos vamos a enfrentar en este grupo de pacientes, y tenemos también arritmias en relación a prolongación del QT. Esta gráfica de cómo ha ido aumentando la detección de todo este espectro de la cardiotoxicidad, que fue publicado en este statement de la Sociedad de Cardio-Oncología, nos muestra cómo a través de los años vamos detectando más cada una de estas situaciones asociadas a la cardiotoxicidad, y como en el 2018 vemos que hay un aumento dramático en estos mecanismos de cardiotoxicidad. Es la hipertensión el mecanismo más implicado y el que más estamos viendo, pero no podemos dejar de atrás la enfermedad vascular y la cardiomiopatía, que es la que producen las antriciclinas, que también está muy importante, y vemos cómo se va incrementando en la línea del tiempo. Y vemos acá cómo es la marcha o cómo es el camino que tiene un paciente a lo largo de su tratamiento y cómo llega a producirse la cardiotoxicidad, que también nos lo proponen en este statement de la Sociedad de Cardio-Oncología. Me pareció muy bonito porque tiene pues como unos mensajes muy importantes. Entonces, lo primero que vamos a tener es un paciente que tenga una fracción de eyección normal con unos biomarcadores normales, y a medida que vamos teniendo el tratamiento, vemos como el paciente conserva su fracción de eyección, pero ya empieza a alterar biomarcadores, especialmente la troponina y el péptido natriurético. A medida que pasa el tiempo o vamos sometiendo más estos pacientes a estos medicamentos oncológicos, vemos cómo ya aparecen algunas anormalidades en la fracción de eyección, vemos cómo se puede estar presentando disfunción diastólica o alteraciones en el strain longitudinal global. Y a medida que pasa el tiempo, ya los pacientes empiezan a deteriorar la FEBI, a aparecer síntomas llevándolos a la muerte. Vemos en esta gráfica de todos los pacientes que están sometidos. Este es un reporte que se hizo de todas estas publicaciones que estaban indexadas en PubMed, de todos estos pacientes que son sometidos a tratamientos oncológicos,
cómo toda esta proporción de pacientes, casi un 40% pueden hacer algún grado de cardiotoxicidad. Y cuando ya empezamos a discriminar por grados de cardiotoxicidad, vemos cómo la cardiotoxicidad severa definitivamente empobrece muchísimo el pronóstico de estos pacientes y termina siendo la causa de fallecimiento de estos. Para hablar a grosso modo y rápido de cómo es el mecanismo de cardiotoxicidad derivada de las antraciclinas, tenemos que el principal mecanismo es mediante estrés oxidativo. Entonces, cuando hay estrés oxidativo aumenta el calcio a nivel del citosolo intracelular y cuando aumenta el calcio, las proteasas, se produce un desequilibrio donde aumenta la degradación de proteínas y se inhibe la síntesis y esto nos lleva a que haya una alteración en la parte microfibrilar. Esto nos lleva a que haya un aumento de calcio. El calcio aumenta la vía de las caspasas. Recordemos que la vía de las caspasas es una vía muy importante a nivel de la apoptosis o de la muerte celular programada. Y cuando esto pasa, aumenta aún más el calcio intracelular y esto nos lleva a que haya una necrosis del miocito. Esto simplemente es como la misma representación ya de una forma mucho más molecular. Este sigue siendo como el mecanismo reina de las antraciclinas, pero también tienen un mecanismo que es muy importante, que es mediante la inhibición de la topoisomerasa 2B. Esta enzima es muy importante para la regeneración y la replicación del ADN celular, entonces mediante los radicales libres de oxígeno, mediante la inhibición de la topoisomerasa 2B y la alteración de los microtúbulos, todo esto nos lleva a que haya una disfunción sistólica ventricular y que haya una falla cardíaca. Vamos entonces a hablar de cuáles son las indicaciones más importantes para las antraciclinas. Nosotros no estamos familiarizados mucho con este tema, pero creo que cada vez vamos a tener que empezar a conocer más qué pacientes son los que eventualmente nos van a llegar a nosotros al servicio de cardiología. Entonces, lo primero son múltiples enfermedades hematolinfoides, es una de las principales indicaciones, y está el cáncer de mama, el cáncer de esófago, cáncer gástrico, de pulmón, los que el espectro de neoplasias es muy grande, cáncer de próstata. Simplemente para empezar a considerar cuáles son cuál es la probabilidad de producir cardiotoxicidad con cualquiera de estos medicamentos, quiero mostrarle cómo las antraciclinas, cuando uno las compara con otros grupos de agentes quimioterapéuticos, definitivamente es una de las que más cardiotoxicidad produce, parecida al trastuzumab, y quizás la única que logre superar como esta incidencia de cardiotoxicidad por las antraciclinas. Tenemos solamente la talidomida, que cada vez se usa menos, pero es importante pues como conocer cuáles son los medicamentos con más riesgo. Y esto es simplemente para recalcar el riesgo que cada vez está más estudiado, el riesgo de las dosis acumuladas de las antraciclinas, como se ha visto que hay una relación directa tanto con la disfunción diastólica como con la falla cardíaca, y como a medida que aumentan estas dosis acumuladas, la probabilidad de que el paciente presente cualquiera de estas dos es definitivamente casi que exponencial. De las dosis de doxorubicina, para mostrarles acá, habíamos dicho que 250 ya era una dosis que se consideraba de alto riesgo para cardiotoxicidad, y quiero mostrarle, por ejemplo, dosis de 700, la alta probabilidad, casi todos los pacientes podrían llegar a tener disfunción sistólica y una gran proporción, hasta la mitad, falla cardíaca. Para hablar entonces ya, adentrarnos en lo que nos trae este club de revista, qué pasa con las benditas estatinas, que cada vez las usamos más, y por qué, cuál sería el mecanismo o la plausibilidad biológica para decirnos que por qué pueden ser protectores en estos pacientes que van a ser sometidos a antraciclinas en un tratamiento quimioterapéutico. Entonces, las estatinas tienen un mecanismo de acción por varias vías, que es mediante la PI3K y la AKT, que nos aumentan la síntesis endotelial de óxido nítrico. Recordemos que el óxido nítrico tiene tres mecanismos que son muy importantes a través de la célula endotelial, y que son mecanismos que contrarrestan como todo lo derivado del estrés oxidativo, que era lo que nos producía las antraciclinas. Entonces, los tres mecanismos más importantes es vasodilatación, tiene un mecanismo antiinflamatorio muy importante, y este mecanismo antioxidante. Entonces, mediante estas vías, mediante estas dos, que se considera que hay la plausibilidad biológica para que las estatinas sean unos medicamentos cardioprotectores en estos pacientes.
Simplemente ya para ir finalizando de cómo debemos enfrentarnos a estos pacientes, lo primero que tenemos que determinar es el riesgo, entonces mirar cuáles son los medicamentos que va a recibir nuestro paciente oncológico. Recordemos los de alto riesgo, tenemos antraciclina, ciclofosfamida y fosfamida, clofarabina y epresidina, que es el mismo trastuzumab. Y aparte de esto, tenemos que determinar si el paciente tiene otros factores de riesgo adicionales a esto que ya nos produce la terapia oncológica per se. Hay unas escalas que están validadas para determinar cuál es el riesgo de cardiotoxicidad. Hay un seguimiento también ya muy estandarizado que no me voy a detener en esto. Y ya finalmente, en aquellos pacientes que uno considere que tienen muy alto riesgo de cardiotoxicidad, entonces se nos propone con buenos estudios y buen nivel de evidencia ofrecerles a estos pacientes IECAS o ARA2, beta bloqueadores y estatinas. Las estatinas se proponen iniciar a una dosis baja y llevarlas hasta la máxima dosis tolerada de los pacientes. Esto simplemente es como lo mismo que nos propone la JAK, también para mirar esos factores de riesgo per se del paciente, los factores de riesgo oncológicos y, muy importante, el estilo de vida. Se nos propone que los pacientes deben hacer todo ese ejercicio, que ahorita estábamos hablando con el doctor Carlos José, la importancia de tener un estilo de vida saludable, rehabilitación y ejercicio, y también siempre considerar este tratamiento, bloqueo neurohormonal, y acá se nos proponen las estatinas, especialmente con doxorubicina. Y también hay unas estrategias que son como mitigadoras de esta cardiotoxicidad por antraciclinas, como son el desraxosane, para recordar esto, que es un quelante, es un análogo beta, que inhibe esa inhibición pues que bloquea esa unión de las antraciclinas a hierro, y entonces mediante este mecanismo disminuye como el estrés oxidativo que producen las antraciclinas. También se proponen preparaciones liposomales y en casos extremos se propone ya no dar pues regímenes con antraciclinas, pero esto tiene efectos muy deleterios en los pacientes y puede disminuir la efectividad de la terapia quimioterapéutica en estos pacientes. Ya finalmente lo que nos propone la SEC, vemos con una clase de recomendación 2A, esta es en la guía del 2022 de cardio-oncología. Se nos propone darle estatinas a los pacientes como prevención primaria que tengan cáncer y que tengan alto o muy alto riesgo de enfermedad de toxicidad cardiovascular. Este es un estudio, ya con estatinas tenemos varios estudios, voy a referenciar que este es quizás como el más reciente, del efecto de las estatinas para prevenir la cardiotoxicidad. Este es un estudio de corte retrospectivo donde se investigó si la exposición a estatinas reducía el riesgo de insuficiencia cardíaca después de dar quimioterapia con antraciclinas y o trastuzumab. Vemos entonces en esta curva Kaplan-Meier, vemos que en el eje de la Y como la incidencia acumulativa de hospitalización o de ingreso a urgencias relacionado con la exposición a estos medicamentos, y logramos observar cómo definitivamente en los pacientes que fueron expuestos a estatinas se presentaron menos eventos comparados con aquellos pacientes que no recibieron estatinas. Acá en el resumen del estudio se nos muestra cómo estos pacientes definitivamente que con antraciclinas que recibieron estatinas tuvieron como este factor protector para el ingreso a urgencias, hospitalización, y esto no se fue demostrado ni con el trastuzumab ni con cuando se combinaban las estrategias dependiendo cómo se diera. Entonces vamos ya a empezar a hablar de nuestro estudio. Entonces el estudio es el STOP-CAT. Este es un estudio clínico multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, que se realizó en 270 pacientes y tratamiento previo con estatinas. Se aleatorizaron uno a uno a recibir atorvastatina o placebo. El 73% de estos pacientes tenía linfoma no Hodgkin y el 37% tenían linfoma Hodgkin. Se hizo un seguimiento durante 12 meses y la población del estudio fue 53% masculina, con una distribución racial del 3% afroamericana, 89% blanca y 6% latina o hispana. La dosis acumulativa promedio de la doxorubicina fue de 264 miligramos por metro cuadrado y no se utilizó este quelante, el desraxosane, perdón acá por esto, ni la doxorubicina liposomal. El tamaño de la muestra, entonces este estudio se planificó inicialmente reclutar 300 pacientes y se realizó un cálculo de potencia para determinar el tamaño de muestra necesario. Se estimó posterior a esto que se hubieran calculado los 300 participantes
se calculó que 270 participantes podrían proporcionar el 90% del poder para detectar una diferencia del 15% y así lograr una significancia estadística. Este es el resumen, pues, como del estudio. Entonces, tenemos que eran pacientes naive, que tuviesen linfoma. Tenemos que estos pacientes se determinaron, pues, que podían ingresar al estudio y se les hizo resonancia magnética antes de la aleatorización. Una vez se les hizo la resonancia magnética, fueron aleatorizados a cualquiera de los dos grupos a recibir placebo o a recibir atorvastatina, que esta era la intervención. Durante estos 12 meses se les hacía resonancia, se les hacían exámenes de sangre para mirar la toxicidad y se le medían biomarcadores. Y el desenlace primario que se buscó en este estudio fue valorar el porcentaje de pacientes que no tenían que tenían un 10% en la reducción de la fracción de eyección mediante resonancia magnética en menos de 55%. Y tenemos unos desenlaces secundarios que eran predictores de disminución de la FEBI, que esto lo determinaron como una disminución ya no más del 10, sino del 5%. También se buscó valorar la seguridad de las estatinas, también mirar la mortalidad y falla cardíaca y la calidad de vida. Simplemente este es el diagrama de cómo se hizo la inclusión de los pacientes al estudio. Entonces tenemos los criterios de inclusión, eran pacientes mayores de 18 años de edad, pacientes que tuvieran un nuevo diagnóstico de linfoma y pacientes que su esquema de quimioterapia fuera a base de antraciclinas. Y los criterios de exclusión fueron aquellos pacientes que estuvieran usando estatinas previo al ingreso por alguna otra consideración previa al ingreso a la autorización del estudio, pacientes que no estuvieran de acuerdo con ingresar a este, que tuvieran una elevación no explicable de las transaminasas antes del ingreso y que tuvieran contraindicación para la resonancia. Entonces tenemos este grupo de pacientes, 1.620 pacientes con linfomas que fueron inicialmente como los que se trataron de incluir en el estudio, pero de estos 1.320 fueron excluidos o porque no quisieron participar o porque estuvieran tomando estatinas por otras indicaciones, porque el régimen no fuera a base de antriciclinas o por otras razones. Finalmente se aleatorizaron 300 pacientes, 150 fueron aleatorizados para recibir atorvastatina y 150 para recibir placebo. Como el análisis era por intención a tratar, estos fueron los pacientes que finalmente se analizaron en los resultados. Para hablar de las características basales de los pacientes, entonces vemos como en cada uno de los dos grupos, en atorvastatina y placebo, las características eran muy similares, pero sí quiero hacer una acotación muy importante acá en el tratamiento con radioterapia y cómo estos pacientes de placebo recibieron más radioterapia que los pacientes del grupo de atorvastatina, y eso lo vamos a discutir ya para cuando vamos a dar las conclusiones del estudio. De los métodos estadísticos, tenemos que se hizo análisis descriptivo para resumir las características basales de los participantes. Se hicieron pruebas de rankos de Wilcoxon para evaluar la asociación entre el uso de atorvastatina y disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. El análisis de supervivencia se hizo mediante el método de Kaplan-Meier y pruebas de log-rank para comparar las tasas de eventos entre ambos grupos, y se realizaron análisis de subgrupos preespecificados para evaluar la asociación en diferentes características como sexo, edad, dosis de antraciclinas, etc. Este es el resultado grande ya del estudio y se nos muestra cómo fue la reducción absoluta de la FEBI en los pacientes cuando se comparaba con el pretratamiento y 12 meses después. Entonces logramos observar, esto es en porcentaje, como en el grupo de la atorvastatina, solo un 9% de estos pacientes tuvo una reducción absoluta de la FEBI, comparado con un 22% en el grupo de placebo. Y vemos en la B, este hace parte como el desenlace secundario, que es una reducción del 5%, también como en el grupo de atorvastatina, solo un 13% tuvo esta reducción del 5% comparado con un 29% del grupo placebo. Ya para hablar del análisis por subgrupos y cuando se hace la diferencia por cada una de las características de los pacientes, uno con esto no puede sacar conclusiones. Lo que siempre decimos, esto nos sirve para sacar hipótesis. Vemos que sí hubo diferencia a favor en ciertos subgrupos, como lo fue en las mujeres, como lo fue en los pacientes jóvenes menores de 52 años, también como fue con dosis de doxorubicina altas mayores de 250, y en los pacientes obesos hubo una diferencia
a favor de la atorvastatina respecto al placebo. En la mortalidad definitivamente no hubo diferencias, vemos acá las curvas de mortalidad que no hay diferencias en el grupo que se le dio estatina versus placebo. Y ya para hablar de los efectos adversos e ir finalizando, vemos que definitivamente los efectos adversos fueron muy similares en ambos grupos sin lograr pues una diferencia que fuera estadísticamente significativa. Y esto también es algo pues como muy importante que debemos considerar y es en las estrategias de quimioterapia. Todas estas estrategias tienen antraciclinas, esto no es nuestra área, pero sí es importante pues reconocerlo, y simplemente es considerar que los pacientes que estaban en el grupo del placebo tuvieron más terapia con R-CHOP. Entonces ya para los desenlaces se observó una reducción significativa en la proporción de participantes que experimentaron esta disminución en la FEBI en el grupo de atorvastatina en comparación con el placebo. En este estudio se encontró que el 9% de los pacientes que tomaron atorvastatina tuvieron una disminución de la fracción de eyección, más del 10% del ventrículo izquierdo en comparación con el 22% de los pacientes que estaban en el grupo placebo. Y el número necesario a tratar con atorvastatina para evitar un evento de este tipo fue de 8 pacientes. La atorvastatina también redujo la incidencia de un punto final secundario que fue la disminución absoluta de la FEBI más del 5% antes de la quimioterapia a después, que este era un punto secundario, pero también estuvo muy a favor de la atorvastatina. No hubo diferencias en la insuficiencia cardíaca entre ambos grupos y los efectos adversos fueron muy similares en ambos grupos. Este estudio tiene unas fortalezas y unas debilidades. Las fortalezas es que la adherencia fue mayor al 90%, lo otro es que la intervención fue segura, sin efectos adversos importantes, y lo otro es que las estatinas per se no tienen efecto importante sobre el cáncer, es decir, no tiene un efecto pro-oncogénito, por el contrario, se ha encontrado que tiene un efecto antiinflamatorio y que puede pues, que puede ayudar a que la quimioterapia tenga mejor efecto citotóxico sobre estas células. De las limitaciones, un tamaño de muestra que fue relativamente muy pequeño, la duración del estudio también fue muy corta y este tiempo es muy poco para uno determinar verdaderamente los efectos de la atorvastatina en la fracción de eyección. Lo otro es que los participantes eran solo el grupo de linfoma, entonces se quedaron por fuera otros grupos oncológicos también muy importantes. Y esto también es muy importante y es de la radioterapia, y es que 33 pacientes, es decir, 11%, recibieron radioterapia, pero solo cuatro de ellos, ellos dicen que hicieron radioterapia que involucraba la silueta cardíaca. Pero sin embargo, no se nos informa bien qué pasó con esos otros 29 pacientes que recibieron radioterapia, y es muy importante recordar que casi todos estos pacientes estaban en el grupo de placebo, entonces no sabemos esto qué tanto vaya a viciar estos resultados. Y lo otro es también con la terapia R-CHOP, que casi todo estaba más en el grupo de placebo, entonces no sabemos también qué tanto nos vaya a poder pues como viciar o alterar los resultados. Y finalmente que la FEBI era un desenlace subrogado y no todos los pacientes tenían resonancia cardíaca al inicio del estudio. Los conflictos de interés son muchos, ellos los declaran todos, no me voy a tener diciendo esto, pero sí recibieron muchos incentivos por parte de la industria. Y ya como conclusiones, entonces tenemos que el uso de atorvastatina en pacientes con linfoma que son tratados con quimioterapia a base de antraciclinas reduce la incidencia de disfunción sistólica cardíaca, y estos datos soportan su uso en pacientes con mayor probabilidad de tener efecto cardiotóxico relacionado con las antraciclinas. Esto era todo, muchas gracias. Quedamos atentos para los comentarios o recomendaciones. Carolina, muchísimas gracias por tu presentación. Se abre la discusión. Preguntas, observaciones a Carolina, comentarios. Jorge Mario, adelante. Caro, no, pues felicitarte, muy buena revisión sobre pues este artículo, y la verdad pues sí es claro que cardio-oncología a futuro pues va tomando cada vez un poco más de importancia pues en el ámbito de la cardiología. Te quería preguntar primero pues em, si leíste algo en relación a lo que mencionaste sobre el dexrazoxano, y en este grupo pues con las estatinas,
piensas o has leído algo sobre si hubo subgrupos que se pudo utilizar conjunto o alguna anotación respecto pues al uso de este medicamento adicional a las estatinas pues que ya mencionaste que pues el efecto benéfico que podría tener. Muchas gracias. Jorgito, sí, el dulraxosano está ya muy estudiado, inclusive hay un metaanálisis ya muy grande que avala el uso de este medicamento. Ya eso sí es pues como más del grupo de oncología definir en qué tipo de pacientes lo usan, pero no hay ningún problema. O sea, se puede usar perfectamente porque pues son mecanismos muy diferentes. Este es un quelante y pues las atorvastatinas tienen otro modo de acción pues que es muy diferente. Entonces la idea sí es como cada vez apoyarse más de estas estrategias, de utilizar de usar preparaciones liposomales, pues todo lo que habíamos hablado, de todo el bloqueo neuromoral, pero no hay ningún problema en usarlo. O sea, inclusive la guía lo propone pues en el algoritmo. Muchas gracias. Alfonso, adelante. Noches, Caro, muchas gracias por la presentación. Simplemente hacer unos 2 o 3 comentarios. El primero es que hay un colombiano, que es el doctor Fernando Plana, lo debiste haber encontrado en muchas referencias. Creo que en este momento está trabajando en Boston y ha sido uno de los adalides en el manejo y en el diagnóstico de la cardiopatía tóxica por, eh, por medicamentos antineoplásicos. Lo segundo es que todos los días los que hacemos ecocardiografía nos vemos enfrentados a los trastornos de la fracción de eyección, eh, en los cuales en estos pacientes que antes de iniciar el tratamiento de quimioterapia o radioterapia se debe solicitar una evaluación ecocardiográfica previa al inicio de la terapia. Algunos recomiendan antes de cada ciclo, pero por lo menos un eco al principio, un eco en la mitad y un eco al terminar la terapia. Debemos, los que hacemos ecocardiografía, apoyarnos en la medición de la fracción de eyección, en el MAPSE y en el TAPSE y en el strain longitudinal, que son probablemente los hallazgos ecocardiográficos que nos permiten recomendarle al oncólogo la información que él requiera para si va a aplazar la aplicación de un nuevo ciclo o si lo va a demorar o si va a interrumpir la terapia. Y ya la cardiotoxicidad, que pacientes que pueden entrar en falla cardíaca, el tratamiento con beta bloqueadores, con inhibidores con beta bloqueadores o el uso de los sartanes o los inhibidores de la ECA. Y ahora lo que se está mencionando mucho, sobre todo en pacientes que están recibiendo quimio en linfoma, el uso de la atorvastatina, como lo mencionaste. Era el comentario que tenía Carlos. Muchas gracias, Alfonso. Gracias. ¿Algún otro comentario? Domingo, adelante. Buenas noches a todos. Caro, mis felicitaciones. Me encantó la charla. Y yo solamente quería hacer también un comentario, y es que cada día nosotros estamos viendo en rehabilitación cardíaca una mayor remisión de pacientes con cáncer para hacer ese tipo de cambio, fomentar el cambio en el estilo de vida que muy bien dijo Caro. Entonces, es una cosa que tenemos que tener en cuenta porque indudablemente las personas que tienen radioterapia, quimioterapia, lo que es la calidad de vida, la capacidad funcional tiende a disminuir, los estados psicológicos, el estado depresivo. Y para eso estamos en la parte de rehabilitación cardíaca, ayudar a esa persona desde todo punto de vista. O sea que esos programas son muy abiertos hoy en día en todo el mundo para las personas que están sometidas a problemas de cáncer. Eso era el comentario. Domingo, muchas Muchas gracias por tu gracias, doctor. observación. Jorge Mario, tú recientemente revisaste el tema de rehabilitación cardíaca y cardiooncología. Si quieres hacer un par de comentarios, porque llegamos a una conclusión de que prácticamente al pie de cada centro de oncología debería estar un servicio de rehabilitación cardíaca para poder orientar a estos pacientes oncológicos a hacer ejercicio regularmente y prescribir apropiadamente el ejercicio, además de todos los otros aspectos que permite controlar la rehabilitación cardíaca. No sé si tengas algún comentario, ya que recientemente hiciste una muy buena revisión de ese tema. Aló, ¿me escuchan? Sí, Jorge, adelante. Bueno, pues ahí lo que habíamos revisado en esa ocasión es que pues el paciente con cáncer realmente los beneficios del ejercicio
son bastantes, más por ejemplo, otras patologías, que incluye, por ejemplo, mejoría en el VO2 max por el ejercicio aeróbico. Pues es importante también ver que a nivel molecular, también el ejercicio ha demostrado como tal varios efectos benéficos, incluyendo, por ejemplo, en el ADN, disminución en el daño como tal de estas, la disminución, por ejemplo, en el acortamiento también de los telómeros, que pues eso es muy significativo en algunas patologías oncológicas, eh, disminución del estrés oxidativo, ¿sí? Preservación, por ejemplo, de la función como tal vascular y ya otros efectos cardiometabólicos o metabólicos principalmente, por ejemplo, con aumento de receptores GLUT4 que disminuye como tal el riesgo de diabetes pues en estos pacientes, el balance lipídico adicional y pues se planea como tal una estrategia, si no estoy mal, se llama CORE, que pues incluye como tal todo este plan de rehabilitación cardíaca en el paciente con enfermedad oncológica. Pues tomando aparte de los beneficios que ya conocemos del ejercicio, algunos ya que afectan directamente pues o mejoran un poquito parámetros cardiovasculares en relación al cáncer. Gracias, Jorge Mario. ¿Algún otro comentario? ¿Todavía tienen elevadas las manos Alfonso y Domingo? ¿Tienen algún otro comentario para hacer? Si hay alguna, Felipe, adelante. Rito, muchas gracias por tu presentación, de verdad que muy, muy buena. Yo te quería hacer una pregunta respecto a qué piensas sobre de que en este estudio posiblemente hayan omitido datos que posiblemente han tenido y han dado mucho hincapié en las últimas guías y así como lo dijo el doctor sobre otras variables como por ejemplo el strain, incluso algo llamativo es que no mencionaban nada de los biomarcadores. Si crees que eso pudo haber afectado un poco en esa estratificación de esos pacientes o si definitivamente no tendría como ninguna implicación. Y la otra pregunta, Carito, es, según lo que tú revisaste entonces, ¿cuál sería como el perfil de pacientes en los que definitivamente uno estaría como tentado para implicar o utilizar este tipo de tratamiento de prevención primaria, incluso secundaria también con la estatina? Muchas gracias, Carito. Bueno, Pipe, sí, pues mira, ellos, inclusive en una de las limitaciones, ellos dicen que el problema pues de la fe y como un desenlace subrogado de falla cardíaca. El strain cada vez va tomando más fuerza con un marcador muy temprano de disfunción sistólica y creo pues que ellos no sé, ellos no dicen bien por qué no consideraron tanto el strain, pero creo que el strain cada vez va tomando más fuerza y tenemos que ser como más juiciosos en solicitar siempre que nos vamos a enfrentar a estos pacientes en hacerles el strain, ¿cierto? De los biomarcadores también son muy importantes, pero esos ya hacen parte pues como de otro método de detección de la cardiotoxicidad, entonces ellos estaban como enfocados, era prácticamente o básicamente pues era como la fracción de eyección, ¿cierto? ¿Y cuál fue la segunda pregunta, Pipe? Se me olvidó de... Ah, bueno, ¿a qué pacientes se las daría? Las guías cada vez son más, las recomendaciones cada vez están más a favor de dar la estatina. En la europea está con clase de recomendación 2B y tenemos que en la JAC también y en el consenso de cardio-oncología también tienen un muy buen nivel de recomendación y todos estos pacientes que vayan a ser sometidos a trastuzumab o antraciclinas, yo sí, yo personalmente ya con lo que revisé, que cada vez más hay más estudios, inclusive la guía fue antes de este estudio, creo que cada vez se le da más fuerza a las estatinas, entonces yo sí estaría pues como muy a favor de darle a estos pacientes por lo menos con antraciclinas o que tengan factores de riesgo previos o que pues lo que habíamos dicho de pacientes cuando uno ya les hace el score que tengan riesgo alto o ya muy alto. Yo creo que sí tenemos toda la evidencia para hacerlo. ¿Algún otro comentario? Muchas gracias, Caro, por tu respuesta. Bueno, parece que no tenemos más comentarios. Eh, Carolina, ¿quieres hacer unas palabras finales? Profe, sí, pues yo creo que esto cada vez nos va obligando a abrir más la mente y a considerar que el espectro de pacientes que vamos a tener desde cardiología cada vez va a ser más amplio, no solo estos pacientes oncológicos, los pacientes de VIH,
pacientes que tienen otras condiciones, que cada vez las intervenciones médicas pueden llevar a efectos deletéreos en el sistema cardiovascular, y creo que ahí es como una responsabilidad muy importante de nosotros cada vez capacitarnos y saber más de este tema, porque eventualmente pues vamos a hacer el apoyo para los oncólogos, para los infectólogos, y finalmente también vamos a tener implicaciones muy importantes en decir que tienen que suspender un tratamiento o no, y las consideraciones que eso pueda tener pues como a largo plazo para los pacientes. Sí es importante como empezar a abrir la mente y considerar que nos va a tocar empezar a saber cada vez más de otras disciplinas como son estas. Bueno, muchísimas gracias y sea la oportunidad de desearles a todos una feliz Navidad. Este es nuestro último club de revistas de este año y agradecerles por la compañía que nos han ofrecido y los aportes en la formación de nuestros fellows y del conocimiento para todos nosotros. Un abrazo y felicidades. Gracias, Feliz Carita. Navidad a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Una feliz Navidad, un feliz año, mucha prosperidad y que Dios los bendiga. Un abrazo.